11:53. Jesús y su mamá fueron inseparables. Esto le sucede también a las almas cuando están verdaderamente unidas con Jesús. Mientras rezaba, estaba pensando en el momento cuando Jesús se despidió de la Madre Santísima para ir a sufrir su pasión, y decía entre mí: ¿cómo es posible que Jesús se haya podido separar de la querida mamá y ella de Jesús? Y el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, ciertamente que no podía haber separación entre yo y mi dulce mamá. La separación fue sólo aparente. Yo y ella estábamos fundidos juntos, y era tal y tanta la fusión que yo quedé con ella y ella vino conmigo. Así que se puede decir que hubo una especie de bilocación. Esto sucede también a las almas cuando están unidas verdaderamente conmigo, y si rezando hacen entrar en sus almas como vida la oración, sucede una especie de fusión y de bilocación. Yo, donde quiera que me encuentre, las llevo conmigo y yo quedo con ellas. Hija mía, tú no puedes comprender bien lo que fue mi querida mamá para mí. Yo, viniendo a la tierra, no podía estar sin cielo, y mi cielo fue mi mamá. Entre yo y ella pasaba tal electricidad que ni siquiera un pensamiento hubo en ella que no lo tomara de mi mente, y este tomar de mí la palabra (12:18). Jesús no hacía otra cosa que darse en poder de la voluntad del Padre, ejemplo de la santidad del vivir en el divino querer. Encontrándome en mi habitual estado, mi dulce Jesús deprisa ha venido y me ha dicho: hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre. Si pensaba en la mente del Padre. Si hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba en las manos del Padre. También el respiraba en Él, y todo lo que hacía iba ordenado como Él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo,
ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro, y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Así tú, hija mía, si te das en poder de mi voluntad, no tendrás más pensamiento de nada. Mi misma privación que tanto te atormenta y te consume, corriendo en mi voluntad encontrarás el sostén, mis besos escondidos, mi vida en ti vestida de ti. En tu mismo latido sentirás el mío, ardiente y doliente. Y si no me ves, me sientes. Mis brazos te estrechan, y cuántas veces no sientes mi movimiento y mi aliento refrescante que calma tus ardores. Tú sientes todo esto, y cuando haces por ver quién te ha estrechado, quién te alienta y no me ves, yo te sonrío y te beso con los besos de mi querer, y me escondo más en ti, para sorprenderte de nuevo y para darte un avance de más en mi voluntad. Por eso no me amargues con afligirte, sino déjame hacer. El vuelo de mi querer no se detenga jamás en ti. De otra manera, obstaculizarías mi vida en ti, mientras que con el vivir de mi querer, yo no encuentro impedimento y hago crecer y desarrollo mi vida como quiero. Ahora, para obedecer, quiero decir dos palabras acerca de la diferencia del vivir resignado a la divina voluntad y el vivir en el divino querer. Primero, vivir resignado según mi pobre parecer significa resignarse en todo a la voluntad divina, tanto en las cosas prósperas como en las adversas, mirando en todas las cosas a la divina voluntad, el orden de las disposiciones divinas que tiene sobre todas las criaturas, y que ni siquiera un cabello puede caer de nuestra cabeza si el Señor no lo quiere. Me parece que es como un buen hijo que va a donde quiera el Padre, sufre lo que quiere el Padre, rico o pobre, le es indiferente, porque está contento solo con ser lo que el Padre quiere. Si recibe o pide órdenes de ir a alguna parte para el desempeño de alguna empresa, él va solamente porque lo ha querido el Padre. Pero mientras dura el tiempo, debe tomar un descanso, detenerse para reposar, tomar el alimento, tratar con personas. Por tanto, debe poner mucho de su querer, a pesar de que va porque lo ha querido el Padre, pero en tantas cosas se encuentra en la ocasión de hacer por sí mismo. Por tanto, puede estar los días y los meses lejos del Padre, sin estar en todas las cosas especificada la voluntad del Padre. Así que a quien vive resignado al divino querer, le es casi imposible no mezclar su voluntad. Será un buen hijo, pero no tendrá en todos los pensamientos, las palabras, la vida del Padre retratada de todo en él, porque debiendo ir, regresar, seguir y tratar con otros, el amor queda roto, porque sólo la unión continuada hace crecer el amor y jamás se rompe, y la corriente de la voluntad del Padre no está en comunicación continua con la corriente de la voluntad del Hijo, y en aquellos intervalos el Hijo puede habituarse a hacer la propia voluntad. Sin embargo, creo que es el primer paso hacia la santidad. Segundo, vivir en el divino querer. Quisiera la mano de mi amable Jesús para escribirlo. Solo Él podría decir todo lo bello, lo bueno y lo santo del vivir en el divino querer. Yo soy incapaz, tengo muchos conceptos en la mente, pero me faltan las palabras. Jesús mío, vuélcate en mi palabra y yo diré lo que puedo. Vivir en el divino querer significa inseparabilidad, no hacer nada por sí mismo,
porque delante al divino querer se siente incapaz de todo. No pide órdenes ni las recibe, porque se siente incapaz de ir solo y dice, si quieres que haga, hagamos juntos, y si quieres que vaya, vayamos juntos. Así que hace todo lo que hace el Padre. Si el Padre piensa, hace suyos los pensamientos del Padre, y no hace ni un pensamiento de más de los que hace el Padre. Si el Padre mira, si habla, si obra, si camina, si sufre, si ama, también ella mira lo que mira el Padre, repite las palabras del Padre, obra con las manos del Padre, camina con los pies del Padre, sufre las mismas penas del Padre y ama con el amor del Padre. Vive no fuera sino dentro del Padre, así que es el reflejo y el retrato perfecto del Padre, lo que no es para quien vive solamente resignado. A este Hijo es imposible encontrarlo sin el Padre, ni al Padre sin Él, y no solo externamente, sino que todo su interior se ve como entretejido con el interior del Padre, transformado, perdido todo, todo en Dios. Oh, los vuelos rápidos y sublimes de este Hijo en el querer divino. Este querer divino es inmenso, a cada instante circula en todos, da vida y ordena todo, y el alma espaciándose en esta inmensidad, vuela hacia todos, ayuda a todos, ama a todos, pero como ayuda y ama el mismo Jesús, lo que no puede hacer quien vive solo resignado. Así que a quien vive en el divino querer, le es imposible hacer por sí solo, más bien siente náusea de su obrar humano, aunque sea santo, porque en el divino querer, las cosas, aun las más pequeñas, toman otro aspecto, adquieren nobleza, esplendor, santidad divina, potencia y belleza divinas, se multiplican al infinito y en un instante hace todo, y después que ha hecho todo dice, no he hecho nada, lo ha hecho Jesús, y este es todo mi contento, que miserable cual soy, Jesús me ha dado el honor de tenerme en el divino querer para hacerme hacer lo que ha hecho Él. Así que el enemigo no puede molestar a esta hija en si ha hecho bien o mal, poco o mucho, porque todo lo ha hecho Jesús y ella junto con Jesús. Esta es la más pacífica, no está sujeta a ansiedades, no ama a ninguno y ama a todos, pero divinamente. Se puede decir, es la repetidora de la vida de Jesús, el órgano de su voz, el latido de su corazón, el mar de sus gracias. Solo en esto, creo, consiste la verdadera santidad. Todas las demás cosas son sombras, larvas, espectros de santidad. En el querer divino, las virtudes toman puesto en el orden divino. En cambio, fuera de él, en el orden humano, están sujetas a estima propia, a vanagloria, a pasiones. Oh, cuántas obras buenas y cuántos sacramentos frecuentados son de llorarse delante a Dios y de repararse porque están vacíos del divino querer, por tanto sin frutos. Quiera el cielo que todos comprendieran la verdadera santidad. Oh, cómo todas las demás cosas desaparecerían. Por tanto, muchos se encuentran en el camino falso de la santidad. Muchos la ponen en las pías prácticas de piedad, y ay de quien se las estorbe. Oh, cómo se engañan, si sus quereres no están unidos con Jesús, y también transformados en Él, lo que es continua oración, con todas sus pías prácticas, su santidad es falsa. Y se ve que estas almas pasan con mucha facilidad de las pías prácticas a los defectos, a las diversiones,
a sembrar discordias y a tantas otras cosas. Oh, cómo es deshonrosa esta especie de santidad. Otros ponen la santidad en ir a la iglesia y asistir a todas las funciones, pero su querer está lejano de Jesús, y se ve que estas almas poca atención ponen a sus propios deberes, y si son impedidas se enfurecen, lloran porque su santidad se les va por el aire, se lamentan, desobedecen, son las llagas de las familias. ¡Oh, qué falsa santidad! Otros la ponen en las confesiones frecuentes, en la dirección pormenorizada, en hacer escrúpulo de todo, pero luego no se hacen escrúpulo de que su querer no corre junto con el querer de Jesús, y hay de quien las contradice. Estas almas son como los globos inflados, que en cuanto se les hace un pequeño agujero, se sale el aire y su santidad se esfuma y caen por tierra. Estos pobres globos tienen siempre que decir, son fácilmente llevados a la tristeza, viven siempre en la duda, y por eso quisieran un director para ellos, que en cada pequeña cosa los aconseje, los tranquilice, los consuele, pero pronto están más agitados que antes. Pobre santidad, cómo es falsificada. Quisiera las lágrimas de mi Jesús para llorar junto con Él sobre estas santidades falsas y hacer conocer a todos cómo la verdadera santidad está en el hacer la divina voluntad y vivir en el divino querer. Esta santidad echa sus raíces tan profundas que no hay peligro de que oscile, porque llena cielo y tierra, y donde quiera encuentra su apoyo. Es firme, no sujeta a inconstancias, a defectos voluntarios, atenta a los propios deberes, es la más sacrificada, desapegada de todos y de todo, aun de las mismas direcciones. Y como sus raíces son profundas, se eleva tan alto que las flores y los frutos florecen en el cielo y están tan escondidas en Dios que la tierra poco o nada ve de esta alma. El querer divino la tiene absorbida en él. Solo Jesús es el artífice, la vida, la forma de la santidad de esta envidiable criatura. No tiene nada de suyo, sino todo es en común con Jesús. Su pasión es el divino querer, su característica es el querer de su Jesús, y el fiat es su movimiento continuo. En cambio, la pobre y falsa santidad de los globos está sujeta a continuas inconstancias, y mientras parece que los globos de su santidad se inflan tanto, que parece que vuelan por el aire a una cierta altura, tanto que muchos y los mismos directores quedan admirados, pero pronto se desengañan, y basta para hacer desinflar estos globos una humillación, una preferencia usada por los directores con cualquier otra persona, creyéndolas un robo que les hacen, pues se creen las más necesitadas. Por tanto, mientras se hacen escrúpulo de tonterías, después llegan a desobedecer. Es la envidia y la polilla de estos globos que, royéndoles el bien que hacen, les va sacando el aire y el pobre globo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra, y entonces se ve la santidad que había en el globo. ¿Y qué cosa se encuentra? Amor propio, resentimiento, pasiones escondidas bajo aspecto de bien, y se tiene ocasión para decir, se han hecho juguetes del demonio. Así que de toda la santidad no se ha encontrado otra cosa que un amasijo de defectos, aparentemente disfrazados de virtud. Pero ¿quién puede decir todo? Solo Jesús sabe los males peores de esta falsa
santidad de esta vida devota sin fundamento, porque está apoyada sobre una falsa piedad. Estas falsas santidades son las vidas espirituales sin fruto, estériles, que son causa de hacer llorar, quién sabe cuánto, a mi amable Jesús. Son el mal humor de la sociedad, las cruces de los mismos directores de la familia. Se puede decir que llevan junto a ellos un aire maléfico que daña a todos. Oh, cómo es bien diferente la santidad del alma que vive en el querer divino. Estas almas son la sonrisa de Jesús. Están alejadas de todos, aun de los mismos directores. Solo Jesús es todo para ellas, así que no son suplicio para ninguno. El aire benéfico que poseen embalsama a todos. Son el orden y la armonía de todos. Jesús, celoso de estas almas, se hace actor y espectador de lo que hacen. Ni siquiera un latido, un respiro, un pensamiento que Él no regule y domine. Jesús las tiene tan absorbidas en el divino querer que difícilmente pueden recordarse que viven en el exilio. 1473. Jesús dio vida en la divina voluntad a los actos de todas las criaturas. En esta obra asoció a su Madre Santísima y ahora llama al alma para repetirlo. Mi siempre amable Jesús, al venir, me ha atraído a Él dentro de una luz inmensa y me ha dicho: pequeña hija de mi querer, esta luz inmensa que ves es mi suprema voluntad, de la cual nada escapa. Tú debes saber que al crear el cielo, el sol, las estrellas, etc., a todo le fijé sus límites, su lugar, su número. No pueden crecer ni decrecer. Todas las cosas las tengo como en un puño. Así al crear al hombre, al mismo tiempo, creé todas las inteligencias y cada uno de los pensamientos, todas las palabras, las obras, los pasos y todo lo demás del hombre, desde el primero hasta el último que deberá existir. Y esto era connatural en mí, mucho más que yo mismo debía ser actor y espectador hasta de un pensamiento. Y si el hombre no podía hacer sin mí, ¿cómo no debía yo saberlo y conocer hasta el número? Así que en mi voluntad nada todo el obrar de las criaturas, como los peces nadan dentro de un vasto mar. Pero habiendo creado al hombre, no esclavo sino libre, porque no era decoroso para mí, ni obra digna salida de mis manos, si hiciera salir a este hombre atado, sin libertad. No podría decir hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, si no lo hacía libre. Quería dotarlo con la libertad. Yo era libre, libre también él, pues no hay cosa que más torture a una persona que dar un amor forzado y causa desconfianza, sospechas, temores y casi asco a quien lo recibe. Ve dónde tiene origen cada acto de criatura, aún un pensamiento, en la santidad de mi voluntad, con esta diferencia, que si el hombre quiere ese pensamiento, palabra, etc., puede hacerlo bien o mal, santo o perverso. Ahora mi voluntad tuvo un dolor al ver en tantos hombres cambiados sus actos, de los cuales era actriz en actos mortales para mí y para ellos. Por eso quise que mi voluntad, haciéndose doblemente actriz de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino que debía corresponderme según la santidad de mi voluntad en otros tantos actos divinos. Pero se necesitaba a alguien para hacer esto, y he aquí a mi humanidad santa, libre también ella,
que no queriendo otra vida que la sola voluntad divina, nadando en este mar inmenso, iba duplicando cada pensamiento, palabra y obra de criatura, y extendía sobre todo un acto de voluntad divina, y esto daba satisfacción y glorificaba al Padre Divino, de modo que él pudo mirar al hombre y abrirle las puertas del cielo, y yo anudaba con más fuerza a la voluntad humana, dejándola siempre libre de no separarse de la voluntad de su Creador, causa por la que se había precipitado en tantas desgracias. No estuve contento solo con esto, sino que quise que mi mamá, también santa, me siguiera en el mar inmenso del querer supremo, y junto conmigo duplicara todos los actos humanos, poniendo en ellos el doble sello, después del mío, de los actos hechos en mi voluntad, sobre todos los actos de las criaturas. Cómo me era dulce la compañía de mi inseparable mamá en mi voluntad. La compañía en el obrar hace surgir la felicidad, la complacencia, el amor de ternura, la competencia, el acuerdo, el heroísmo. En cambio, el aislamiento produce lo contrario. Entonces, conforme obraba junto con mi amada mamá, así surgían mares de felicidad y de complacencia de ambas partes, mares de amor que haciendo competencia uno se arrojaba en el otro y producían gran heroísmo. Y no para nosotros solos surgían estos mares, sino también para quien nos había hecho compañía en nuestra voluntad. Es más, podría decir que estos mares se convertían en tantas voces que llamaban al hombre a vivir en nuestro querer, para restituirle la felicidad, su naturaleza primera y todos los bienes que había perdido con sustraerse de nuestra voluntad. Ahora vengo a ti. Después de mi Madre Celestial, te llamé a ti para hacer que todos los actos humanos tengan el primer sello hecho por mí, el segundo hecho por mi mamá y el tercero por una criatura de la estirpe común. Mi eterno amor no estaría contento si no hubiera elevado a una de la estirpe común, la cual debía abrir las puertas a quien se dispusiera a entrar por ellas para vivir en nuestro querer. He aquí el porqué de mis tantas manifestaciones, los tantos valores y efectos que te he hecho conocer de mi voluntad. Estos serán imanes potentes para atraerte a ti y después a los demás a vivir en ella. Pero para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común, no habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras al menos o hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Esta es la razón de mis tantas gracias para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado. Conforme te iba dando esas gracias, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza rebelde, dejando siempre libre tu voluntad. Era necesario para mi decoro, santidad y dignidad, que debiéndote llamar al centro de mi querer, para hacer ahí vida común, para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí, y que las criaturas no han conocido aún, reducir tu naturaleza a este estado feliz. De otra manera, no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer, ni estar conmigo con la familiaridad que se necesita para obrar juntos. Las pasiones y los gérmenes de las tendencias no buenas hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. A lo más habrías estado a las órdenes de mi querer, como tantos otros fieles míos. Pero a hacer lo que hice yo, habrías estado muy lejana,
y ni tú ni yo hubiéramos sido felices, mientras que el vivir en mi querer es propiamente esto, vivir plenamente feliz en la tierra, para después pasar a vivir más feliz en el cielo. Por eso te digo, verdadera hija de mi querer, primer parto feliz de mi voluntad, séme atenta y fiel, ven en mi eterno querer, te esperan mis actos que quieren el sello de los tuyos, te esperan los actos de mi mamá, te espera todo el cielo, porque quieren ver todos sus actos glorificados en mi voluntad por una criatura de la estirpe de ellos. Te esperan las presentes y las futuras generaciones para que les sea restituida la felicidad perdida. Ah, no, no, no terminarán las generaciones si no regresa el hombre a mi seno, bello, dominante como salió de mis manos creadoras. No estoy contento con haberlo redimido. Aún a costa de esperar, tendré paciencia todavía, pero debe regresar a mí tal como lo hice, en virtud de mi voluntad. Con hacer su voluntad descendió en el abismo y se transformó en feo. Con hacer mi voluntad subirá y adquirirá la nueva transformación en la naturaleza por mí creada. Y entonces podré decir, todo lo he cumplido, el orden de toda la creación me ha regresado y me reposaré en él.